Jesús, que es el que nos ha salvado y al cual le debemos todo. Así que bueno, vamos a aprovechar bien el momento, hermano, el tiempo para poder hablar de la palabra del Señor. ¿Quién quiere escuchar palabra del Señor, hermano, el día de hoy? Para eso venimos a la iglesia, el Señor nos pueda edificar. Le voy a pedir, hermanos, que vayan a sus Biblias, por favor, a la cita que leímos al principio, que es Josué capítulo 3. Vamos a leer solamente por este momento, vamos a leer el versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5, pero vamos a ponernos de pie para reverencia a la palabra del Señor. Leemos ese único versículo por ahora, pero pongo una marca ahí en su Biblia para no perder esta porción de la Escritura. ¿Quién está ahí conmigo, hermano? ¿Están conmigo ahí, verdad? Leemos todos juntos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermanos, si el Señor nos dice el día de hoy, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de hablar cara a cara con Dios hoy, nos dice: prepárate, mañana voy a hacer grandes cosas en tu vida. Yo creo que estaríamos atentos a cada una de las palabras que Él nos diría. Y el Señor acá les dice al pueblo de Israel, en un momento crucial para su vida, necesitaban la respuesta de Dios. El Señor le dice: mira, mañana voy a hacer grandes cosas en medio de ti, pero el Señor pidió una sola cosa de su pueblo. Dice el versículo 5, le dice: santificaos. Y hoy, hermanos, quiero hablar acerca de los requisitos que debemos tener para ver la mano de Dios en nuestra vida, entendiendo y tomando en cuenta todo lo que hemos hablado durante este mes acerca de la consagración. Así que vamos a estar orando, hermanos, para pedir la dirección de Dios, que sea el Señor quien pueda hablar a nuestras vidas. Padre, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Gracias por cada hermano, por cada hermana que ha llegado el día de hoy a tu casa. Señor, yo te pido primero que nos perdones, Señor, porque te hemos fallado, no hemos sido dignos de ti, Señor. Hemos cometido errores, por eso te pido que hoy tú puedas poner a un lado, Señor, nuestro pecado y hables a nuestras vidas. Señor, yo te pido que tu palabra, que es perfecta, tu Espíritu Santo, Señor, que nos conoce, sea el que hable y edifique, Señor, el día de hoy a nuestros hermanos. Te pido, Señor, por aquellos que están hoy acá para escucharte. Te pido por aquellos que están sintonizándonos, que están viendo este video, Señor, a través de la tecnología, las plataformas. También hables a sus vidas. Que no nos dejes ir igual a como entramos, que nos edifiques y que tomes el control. Señor, que seas tú recibiendo toda la gloria y toda la honra. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, puede tomar asiento, muchas gracias. Hemos estado hablando durante los últimos domingos acerca de la consagración. Hemos hablado acerca de las bases bíblicas que debe tener la consagración del cristiano, porque hemos hablado que este tema lo vamos a escuchar muchas veces en muchas predicaciones, que el cristiano debe vivir una vida consagrada para Él, para Cristo, y hemos aprendido lo que es la consagración. Cuando hablamos de un cristiano consagrado, es un cristiano que se ha apartado y se ha dedicado a Dios, y que esta consagración, este apartarse, este dedicarse, es el fruto del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Es decir, que el consagramiento al Señor, el consagrarse al Señor, es una labor espiritual. No podemos coaccionar a alguien a que se consagre. No podemos producir en la gente respuestas espirituales. Durante años, los primeros años del ministerio, cuando Dios me permitió comenzar el pastorado, yo sufría porque yo quería ver en las personas respuestas espirituales, hasta que entendí, hermanos, que para una persona tener una respuesta de Dios solamente necesita la intervención de Dios. No podemos nosotros coaccionar para que alguien tome una decisión espiritual. Por eso debemos orar a Dios
para que sea Él quien toque el corazón de las personas. Por eso hablamos de la consagración, hablamos que es ese apartarse y dedicarse, pero tiene que ser una decisión personal. Nosotros ya debemos estar agradecidos a nuestro Dios, que nuestro Dios nos salvó. ¿Quién de los que están aquí el Señor le ha salvado ya? Ese es motivo de agradecimiento al Señor. Ahora la consagración es mi decisión. Debo decidirlo. Él nos salvó, hizo todo en la cruz. Ahora para consagrarme yo debo tomar esa decisión. Trae un costo. El consagrarse al Señor, el consagrarse a Dios, trae un costo, como vimos anteriormente, y es un proceso en la vida del cristiano. Recuérdese que hablamos en Romanos capítulo 12, versículo 1, hablamos de que debemos renovarnos nuestra mente, renovar nuestro conocimiento, debemos ponernos en sacrificio vivo al Señor, y es un proceso. El consagrarse viene producto de decisiones que nosotros debemos tomar en nuestra vida. Hablamos también del costo. La semana pasada hablamos del costo de servir a Dios sin estar consagrados. Vimos que fácilmente un cristiano puede estar cantando en el coro, puede estar ganando almas, puede estar sirviendo en la iglesia sin estar consagrado. Pero hay un costo de eso y necesitamos nosotros servir a Dios de corazón. ¿Están conmigo, hermano? De corazón. Es decir, que debemos cuidarnos de estar en el lugar correcto, haciendo las cosas buenas, incluso ver resultados, pero debemos cuidarnos de hacerlo en consagración al Señor. Pero hoy, hermanos, quiero hablar de esos requisitos que debemos tener nosotros para poder consagrarnos. Aquí vemos esta historia del pueblo de Israel que se consagraron al Señor, y ellos se consagraron en cuerpo. Yo quiero hoy hablar un poco acerca de la importancia de consagrarnos en nuestro cuerpo. Ya le voy a explicar un poquito qué quiere decir eso, ¿okay? Entonces vamos hoy a ver esta historia, hermano, que vemos en el pueblo de Israel. Vemos ahí en el capítulo número 5, el Señor le dice al pueblo de Israel: mira, mañana voy a hacer grandes cosas con ustedes, pero es importante que ellos ¿qué debían hacer ellos primero, hermano? Santificarse. Ahora, hermanos, el pueblo necesitaba ver la mano de Dios. No había opción. Ellos se encontraron con un obstáculo. Ellos estaban en su peregrinar, venían de ser liberados del pueblo de Egipto, y se encontraron con un obstáculo, se encontraron con un río. Atravesar un río muy peligroso, y necesitaban la intervención del Señor. Hermanos, a veces nosotros en nuestra vida, en nuestro peregrinar, vamos a caminar por grandes praderas hermosas, y a veces en nuestra vida cristiana todo va a marchar bien. Y usted ve que todo va marchando bien. La familia está bien, los hijos están bien, las finanzas están bien, hasta la suegra va bien. Todo va bien. Y usted dice: oye, qué tremendo, todo está marchando al pie de la letra. Y a veces en nuestra vida cristiana vamos a atravesar por valles hermosos, por praderas hermosas, donde el transitar nos vamos a encontrar con flores, con bendiciones, y eso nada más lo hace nuestro buen Dios. Amén. Pero también a veces en nuestro peregrinar vamos a ir y nos vamos a encontrar con un obstáculo, con un río que no podemos atravesar en nuestras fuerzas. Hermanos, el pueblo de Israel, evidentemente, eran hombres y mujeres, estaban acostumbrados a su hábitat natural. Ellos estaban acostumbrados a cruzar el río en la temporada más baja, allí en los momentos donde los ríos estaban el nivel era menos, ellos estaban acostumbrados a poder atravesarlo. Pero en este momento el río se encontraba en su lugar más alto, se encontraban en su momento más peligroso, y ellos necesitaban la intervención del Señor. Van a haber momentos en nuestras vidas que nos vamos a encontrar con obstáculos donde su experiencia, mi experiencia, lo que yo pueda haber aprendido en mi vida cristiana, de nada va a servir, hermano, porque necesitamos la intervención de Dios. Va a llegar momentos en nuestra vida donde no nos queda otra alternativa.
O nos santificamos, nos consagramos para que Dios pueda hacer la obra en nosotros. El capítulo 3, hermanos, del libro de Josué es un llamado a la consagración. Ellos venían nerviosos porque el ejército enemigo quedó atrás y necesitaban seguir avanzando y necesitaban seguir yendo hacia adelante, pero se consiguen con este obstáculo y ahora necesita la intervención del Señor. Por eso es que el Señor le dice: mira, mañana van a ver mis maravillas, pero antes necesitaban ellos, ¿qué necesitaban hacer, hermano? Santificarse. Es decir, el capítulo 3 es un llamado a la consagración. Es una cadena, hermano, es una cadena de eventos que ellos tenían que poder hacer para ver la mano de Dios obrar de una forma sobrenatural en su vida. Ahora, el río, hermanos, cruzar un río. Bueno, en estos días, no sé cuándo fue que fuimos para el río, el jueves. Fuimos al río por allá por Naiguatán. Y bueno, tremendo el río, uno lo pasaba, lo atravesaba. Pero van a haber momentos donde ese río va a ser difícil de atravesar. Y vemos acá en este simple evento de atravesar un río, vamos a ver algunos principios importantes para poder extraer y poder tener la bendición de Dios en nuestra vida. Hermano, yo creo que todo lo que estamos acá el día de hoy desea ver la mano poderosa de Dios en su vida. Bueno, el Señor nos da unos requisitos. Yo quiero hoy hablar de eso, cómo poder ver esa mano poderosa de Dios en nuestra vida. Vamos a ver lo que ellos vivieron, lo que ellos pasaron. ¿Están conmigo, hermano? Miren el capítulo número 3, versículo 1. Vamos a ver el primer paso que ellos tuvieron para poder ver la mano de Dios en su vida. Josué capítulo 3, versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí. ¿Qué dice, hermano? Antes de pasarlo. Bueno, yo pregunto, leo la palabra y trato de imaginarme cosas, ¿no? Ellos están avanzando, encuentran el río y ellos hacen algo importante antes de poder avanzar. Y dice la Biblia que ellos reposaron ahí. Ellos se sentaron ahí. Ellos no trataron de cruzarlo a su fuerza, a su sabiduría. Ellos no trataron de avanzar ingeniándose un plan. Hermano, si el pueblo necesitaba avanzar, bueno, ellos podían construir unas balsas, podían ingeniarse para pasar. De repente pudieron haber dicho: bueno, vamos a seguir avanzando hacia abajo y vamos a tratar de conseguir un lugar donde el río esté menos fuerte y vamos a tratar de pasar. No, dice la Biblia que ellos llegaron ahí y reposaron antes de pasarlo. El río Jordán, cuando nosotros estudiamos un poquito acerca de ese río, es el más largo que tiene Palestina. Y no solamente el más largo, es uno de los más peligrosos, en especial la fecha o el tiempo donde ellos trataban de cruzarlo. Ese río del Jordán atraviesa toda Palestina y desemboca en el Mar Muerto. Y el nombre en hebreo es el Jardén, que significa descender. Y no solamente descender, dice el que desciende rápidamente. Es decir, que es un río con una corriente muy fuerte. No puede ser atravesado en sus momentos más fuertes, no puede ser atravesado nadando, porque si no, una persona trataba de pasarlo, iba a llegar al Mar Muerto. Es decir, iba a llegar al mar y iba a quedar bien muerto también. Ahora, ellos llegaron al río y ellos reposaron, hermano. Y es interesante porque en los momentos cuando nosotros tenemos un obstáculo en nuestra vida, queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer las cosas a nuestra forma y se nos olvida que nuestra vida está en las manos del Señor. En los momentos cuando tengamos dificultades, que usted ve que el río está frente de usted, hermano, no hagamos las cosas a nuestra forma, hagamos las cosas a la forma de Dios. Amén. Ellos para ver las maravillas de Dios, ellos tuvieron que sentarse a reposar. Y si hay algo que a nosotros no nos gusta como cristianos,
y como seres humanos, y creo y me atrevo a decir que como venezolanos, como nuestra cultura latina, no nos gusta esperar, no nos gusta tener que reposar, tener que depender, nos gusta siempre hacer las cosas rápido. Apenas llega a nuestra mente un pensamiento, ahí mismo lo decimos. No tenemos esa capacidad de poder esperar. Ellos llegaron con este obstáculo dentro de su vida y ellos reposaron. Hermanos, porque si algo entendieron ellos es que para atravesar ese río necesitaban la mano poderosa de Dios. Hay momentos en nuestra vida que tenemos un problema, tenemos una dificultad y allí queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Hermanos, si usted quiere la bendición de Dios en su vida, debemos hacer las cosas a la forma de Dios. Necesitamos esperar la voluntad del Señor. Ellos se sentaron a reposar. Y dice la palabra del Señor que ellos buscaron, hermanos, buscaron esa voluntad de Dios. La respuesta en nuestra vida muchas veces la vamos a encontrar cuando nos callamos, cuando hacemos silencio, cuando nos sentamos y decimos: Señor, obra tú. Señor, abre tú las puertas. Señor, dirígeme tú. Ellos tenían la posibilidad de buscar una alternativa, pero ellos reposaron. Reposaron ahí frente al obstáculo y el Señor hizo la obra. Por eso es importante, hermano, es importante esperar la voluntad del Señor. Nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero necesitamos aprender a esperar. Hermanos, más adelante lo vamos a ver, dice ahí el versículo 2, rápidamente para poder culminar este punto. ¿Están conmigo ahí, verdad, hermano? Versículo 2 dice: ¿después de cuántos días, hermano? 3 días. Bueno, ellos tuvieron un obstáculo, tuvieron este tremendo problema, el río, no podían atravesarlo y ellos reposaron. Esperaron 3 días, hermano. Es importante para nosotros poder esperar la respuesta de Dios. Orar, hermano, en este momento cuando ellos estaban ahí en reposo, ellos no estaban jugando dominó, ni tampoco estaban jugando voleibol, no existía la malla de voleibol para ese tiempo. No estaban viendo videos de TikTok, no estaban jugando cartas, ellos estaban allí buscando la voluntad de Dios, la presencia de Dios. Hermanos, recuerden, no le quedaba de otra, no podían retroceder atrás. Necesitaban seguir avanzando, pero necesitaban la mano poderosa de Dios. Nosotros como hijos de Dios, el Señor nos ha salvado. ¿Amén o no, hermano? Amén. Mire, hermano, para atrás ni para agarrar impulso. Mire, que no haya uno de nosotros que piense a dar un paso atrás. Que en ningún momento de nuestro peregrinar se nos ocurra voltear atrás y decir: ay, en Egipto. No, hermano, en Egipto es engañoso. Da una falsa paz. Solamente Dios nos puede dar la verdadera paz. Egipto quiere destruirte. Egipto quiere robar tu santidad. Egipto quiere apartarte de Dios. Y ellos no tenían opción. No podían dar un paso atrás. Ellos necesitaban seguir adelante, pero tenían un obstáculo. Por eso es importante, hermano, reposar, sentarse, buscar la voluntad del Señor para que sea Él quien abra nuestros caminos. No podemos nosotros improvisar. No podemos hacer las cosas a nuestra forma. Créame, hermano, que si nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, no nos va a ir bien. La Biblia dice claramente: alejados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos nosotros siempre estar de la mano de nuestro Dios. Tenemos obstáculos en nuestra vida, no podemos tener lugar a improvisación. Ellos no confiaron en sus habilidades, no confiaron en sus destrezas. Ellos se sentaron a reposar, se sentaron a buscar la voluntad del Señor, a buscar la presencia del Señor. Es importante, hermanos, para nosotros, en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos donde tenemos que tomar decisiones, es importante esperar la voluntad del Señor. Ellos reposaron, esperaron y el Señor hizo el resto. ¿Están conmigo, hermano? Número 1, se sentaron a reposar. Pero mire, dice ahí el capítulo 3, versículo número 2, dice: no solamente buscaron la voluntad de Dios,
sino que ellos buscaron la dirección del Señor. Mire, el versículo 2 dice, ¿y después de cuántos días reposaron ahí, hermano? 3 días. Esperaron 3 días. A veces, como le dije, nuestro error es no saber esperar. A lo mejor estás orando por casarte. Ojalá el Señor pueda hacer que ese futuro que tú tienes quede ciego y te puedas casar pronto, ¿verdad? Pero no te apures. Si estás orando por un trabajo, ora, trabaja, búscalo, pero que sea el Señor quien abra las puertas. Ellos esperaron 3 días, hermano. 3 días esperaron. Dice allí, versículo 2, y después de 3 días, los oficiales recorrieron, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Están conmigo, verdad? Recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis ¿de dónde, hermano? De vuestro lugar y marcharéis, ¿qué dice ahí, hermano? En pos de ella. Ahora, hermanos, ellos tenían un obstáculo frente a ellos y los oficiales se levantaron y dijeron: mira, cuando ustedes ven el arca de Jehová que vaya avanzando, todos nosotros debemos ir en pos de ella. Ahora, hermanos, cuando vemos lo que era el arca del pacto, ¿qué era el arca del pacto? Era una caja, era como una caja cubierta de oro con los serafines allí. Cuando levantaban la tapa del arca del pacto, ¿qué había dentro del arca del pacto? Estaba la vara de Aarón que había florecido, estaban unas copias de la ley del Señor y estaba también el maná que había caído, todo enchapado en oro, y los sacerdotes llevaban el arca, ¿dónde, hermano? Sobre sus hombros. Pero ¿qué simbolizaba el arca aparte de tener todos estos elementos? El arca simbolizaba la presencia de Dios. Ahora, hermanos, no solamente ellos esperaron la voluntad del Señor, reposaron, sino que también buscaron la dirección del Señor. Los oficiales le dijeron: mira, cuando tú ves que el arca del pacto vaya delante de ti, todo el pueblo debe ir delante del arca o detrás del arca. Detrás del arca. ¿Por qué? Porque ella es la que iba a dirigir a dónde iban a ir. Ahora, hermanos, no solamente, porque al principio les pregunté quién desea ver grandes maravillas en su vida. Queremos que Dios haga grandes maravillas en nosotros, pero no queremos seguirle y seguir su dirección. Si usted quiere ver grandes maravillas, póngase detrás del arca. Es lo que le estaba diciendo los oficiales. Hay que seguir, hay que ser dirigidos por el Señor. A veces queremos hacer nuestra voluntad. A veces no tenemos la paciencia. A veces queremos hacer cosas ya. Queremos que Dios actúe ya. Y a veces la respuesta de Dios va a ser sí, hermano. A veces la respuesta de Dios va a ser no. Pero a veces la respuesta de Dios va a ser todavía no. Espera. Y necesitamos nosotros recibir la dirección del Señor. Es decir, hermanos, a todos nosotros nos conviene ir detrás de la voluntad del Señor. Que sea Él quien nos dirija nuestros pasos, dirija nuestra vida. Dice ahí la palabra de Dios que los sacerdotes debían llevar el arca. Debemos hacer las cosas a la forma que el Señor tiene planificada para nosotros. Y dice: y saldréis de vuestro lugar. Hermanos, ellos estaban ahí reposados, pero necesitamos dar pasos de fe en nuestra vida. Si nosotros queremos ver la mano de Dios obrar con nosotros, necesitamos dar pasos de fe. Y qué tremendo, hermanos, porque el paso que ellos debían seguir, el arca cuando siguió avanzando, lo vamos a ver ahorita. ¿Hacia qué dirección avanzó el arca? El arca no avanzó en la dirección de Egipto. El arca avanzó a la dirección del río, hermano, del río. Es decir, que para ver la mano de Dios en nuestra vida necesitamos confiar que Él nos va a proteger. Ellos tenían que avanzar, hermanos, y tal vez, ¿verdad? De repente van los oficiales, los guerreros, y bueno, hay que nadamos, pero ellos tenían niños, tenían familia, tenían animales, y ellos debían solamente ser dirigidos por Dios.
Hermanos, créame que el Señor, si cuida a los pajarillos, si el Señor le da alimento a las aves, no cuidará de nosotros, hermanos. Si el Señor, hermanos, protege la naturaleza, si el Señor bendice a su creación, no nos va a bendecir a nosotros, hermanos, que somos sus hijos. Hermano, si un padre bueno le da buenas cosas a sus hijos, ¿qué padre que si su hijo le pide un pan le va a dar una serpiente, hermano? Nuestro Dios es bueno con nosotros. Usted está aquí porque Él es bueno con usted. Estamos hoy, hermano, siendo bendecidos por Él. Pero es importante entender que para ver la mano de Dios debemos dar pasos de fe. Y ese paso a veces va a ir en dirección al río, en dirección a los problemas, en dirección a enfrentarnos con la adversidad. Pero no podemos olvidarnos nunca, hermanos, que Él va delante de nosotros. Necesitamos confiar en Él, ser dirigidos por el Señor. Ellos apenas veían el arca moverse, debían moverse de su lugar. Hermanos, a veces Dios nos va a mover de nuestro lugar de confort. A veces nos va a mover de nuestro lugar seguro, pero nunca olvidemos que Él está en control de nuestra vida. Que el Señor nos va a cuidar, y ellos necesitaban ir en dirección del Señor. Mire el versículo 4, por favor. El versículo 4 dice, a fin, ¿están conmigo ahí, hermano? A fin de que sepáis que el camino por donde habéis de ir. Hermanos, nosotros necesitamos seguir la dirección de Dios para que Él nos muestre el camino, nos muestre qué paso debemos dar. Pero mire, si no leemos este libro que está acá, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos a ir? Si no oramos, hermano, ¿cómo vamos a saber a dónde ir? Y créame, bueno, todos estamos el día de hoy acá y gloria al Señor por eso, pero ¿cómo vamos a saber dónde ir si no venimos a los servicios, no venimos a la iglesia, no buscamos la voluntad del Señor? Y está claro, la tecnología es una bendición, pero recuerde que la voluntad de Dios es que estemos aquí en su casa, que le sigamos. ¿Cómo vamos a encontrar el camino si no nos ponemos detrás de Él? El Señor le está diciendo a ellos, mira, ¿quieres ver la mano poderosa? ¿Quieres ver mis maravillas? Ellos reposaron, esperaron. Número 2, ellos siguieron la dirección porque no sabían a dónde ir, no sabían el lugar. Y Él le dice, cuando ve que marcha el arca, ponte detrás de ellas para que sepas dónde debes ir. Hermanos, y si el lugar a veces que el Señor quiere que vayamos es ese río, es porque Él va a hacer grandes cosas con nosotros. Debemos confiar en Él. Dice ahí el versículo 4, dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Es decir, ellos necesitaban la dirección del Señor. Pero mira esta frase con que termina el versículo 4, dice, pero entre vosotros y ella, del arca, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis ¿a quién? A ella. Hermanos, porque la santidad de Dios, la presencia de Dios iba delante de ellos. Es una cosa impresionante. Recuerde los sacerdotes cuando a David se le ocurrió llevar el arca en un carro nuevo. Y David vio a las otras culturas que llevaban grandes carretas, y a él se le ocurrió, vamos a poner el arca en un carro nuevo. Y el arca iba en su carreta, y dice la Biblia que tropezó, y los sacerdotes, ¿verdad? Trataron de impedir que se cayera. ¿Y qué le pasó a esos sacerdotes? Se murieron, porque ahí estaba la presencia de Dios en su vida. Hermano, es importante. Ellos dicen ahí que tenían que ir como de 2000 codos de distancia, y el arca iba allá, y teníamos que estar lejitos, hermano. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios lo podía matar. Pero ahora, hermanos, Él no necesita ir 2000 codos adelante de nosotros. Él está en nuestra vida. El arca ahora no es envuelta en oro. El arca ahora es nuestro corazón. Ahora, hermanos, Él vive en nosotros. Y qué tremendo, hermanos, que a veces vivimos nuestra vida y no nos da temor. No nos da temor que ese mismo Dios
que juzgó a 2 sacerdotes porque tocaron el arca y murieron, porque era prohibido llevarlo, tenían que llevarlo los sacerdotes, no a la forma que David quería. Hermano, nosotros no podemos llevar el cristianismo a nuestra forma, debemos hacerlo a la forma de Dios. Y a veces no nos da temor que ahora ese Dios que estaba ahí en esa arca, que tenía que ir 2000 codos adelante, es decir, como 3 estadios, y tenían que ir bien separados, ahora Él vive en nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Somos el templo del Espíritu Santo, y de nada sirve consagrar nuestra vida si no consagramos nuestro templo. Mira, hermano, no hay una congruencia, no hay una congruencia en decir de boca yo amo a Dios, pero con mi vida digo lo contrario. Mi cuerpo debe también ser consagrado al Señor. Ellos necesitaban no solamente buscar la voluntad de Dios, necesitaban buscar la dirección del Señor y hacerlo a la forma del Señor. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Por último, número 1, ellos buscaron la voluntad de Dios. Número 2, ellos buscaron la dirección del Señor. Y mira ahora el versículo 5, hermano. Todos ahí, por favor. El versículo número 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana, ¿qué, hermano? Bueno, el Señor, le dije que el capítulo 3 es un llamado a la consagración, porque el Señor le dice: ok, ahora quieren ver mi mano poderosa, es importante que se santifiquen. La palabra santificar viene del verbo hebreo kadash, que significa limpio, apartar, consagrar, dedicar, purificar, preparar, santificar. Es decir, cuando hablamos de santidad y consagración, estamos hablando que es apartarse, que es dedicarse, que es purificarse. Cuando el Señor le dijo a ellos: mira, está el río ahí, está Egipto atrás, necesitamos pasar, necesitamos ver la mano de Dios, el Señor le dijo: santifíquense. ¿Pero cómo? ¿Qué tenían que hacer ellos para santificarse? ¿De qué santificación estaba hablando el Señor ahí? Cuando el Señor le dijo: mira, todo el pueblo se tiene que santificar. ¿Qué hicieron? ¿Qué tenían que hacer? Bueno, cuando hablamos de la santidad en el cristiano, tenemos que hablar de 3 santidades, de 3 formas de santidad. Número 1, hay una santidad posicional. ¿Se acuerda que la palabra santo significa qué, hermano? Apartado. Es decir, cuando usted aceptó a Cristo, ¿hay alguien aquí con Cristo en su corazón? El Señor dice en su palabra que nos ha declarado santos. ¿Y somos perfectos? No, pastor, y en la areola, yo me tomo foto y no aparece la areola. No estamos hablando de una santidad que se puede ver. El Señor habla de una santidad posicional. Es decir, el Señor nos ha apartado. Es decir, que cuando Cristo venga, hermano, los muertos en Cristo resucitarán primero, y si nosotros estamos vivos, nos vamos con Él a la gloria. El Señor nos ha apartado, nos ha separado. Estos son las ovejas de los cabritos. Por eso es importante asegurarnos que Cristo está con nosotros, ¿verdad? Por eso es importante hablar de la santidad posicional. El Señor ahora nos ve como santos, es decir, estamos apartados. ¿Están conmigo, hermano? Número 2, la otra santidad que vemos es esa santidad progresiva. Es decir, nosotros necesitamos apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Debemos consagrarnos, como vimos la semana pasada. La consagración debe estar de forma integral, consagrar nuestras áreas de nuestra vida. Debemos consagrar nuestro cuerpo, debemos consagrar nuestra mente, debemos consagrar nuestras actitudes, debemos consagrar nuestra familia, debemos consagrar nuestro tiempo, debemos consagrar nuestra vida a Dios. ¿Ok? Pero esa santidad progresiva debemos nosotros ir dando pasos de consagración. Por eso dice la Biblia: sed santos, porque yo ¿qué? Soy santo. Es importante vivir, ¿ok? Nuestra vida que nos resta, no sé cuántos años le queda. Esta mañana le estaba hablando ahí a nuestra hermanita Gladys. De verdad, me dice: pastor, yo tengo 79 años, voy para 80 años, y que el Señor me dé 120 años, ojalá, en el nombre del Señor. Que Dios nos dé
muchos años de vida, pero ¿cuántos nos queda? No sabemos. Pero ese tiempo que nos queda, procuremos vivir una vida de santidad para el Señor. Es decir, debemos ir progresivamente. Y por último, está la santidad final. Esa santidad final, cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. ¿Amén o no? Ya no estaremos sujetos al pecado. Hermanos, porque usted y yo tomamos decisiones en la predicación, tomamos decisiones para Dios, pero sigue la carne ahí, viva, está viva ahí, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras luchas, estamos ahí batallando, pero un día, hermano, esa lucha se irá, porque Él nos dará un cuerpo glorificado. El Señor le dijo a ellos, le dijo: santificaos, porque mañana haré maravillas entre ustedes. Pero ¿qué debían hacer ellos? ¿Cómo era esa santificación? El Señor le estaba hablando de una santificación de su cuerpo. Ellos debían purificar su cuerpo. Los sacerdotes debían bañarse, ¿ok? Así que les animo a los jóvenes bañarse de vez en cuando. De vez en cuando deben purificarse. Pero el Señor estaba hablando de una purificación de su cuerpo. Ellos debían purificar, debían bañarse, debían lavarse, debían quitar sus vestidos, colocarse nuevas ropas, debían purificarse externamente y también debían purificarse internamente. Ellos debían cambiar sus vestidos, ellos debían bañarse, debían purificarse externamente. Y sabemos que el Señor desea que nosotros nos purifiquemos de nuestro corazón. ¿Amén o no? Amén. Pero también el Señor espera de nosotros una santidad que otros puedan ver. Debemos nosotros también, hermanos, purificar nuestro cuerpo. Debemos nosotros también consagrar nuestro cuerpo. Ellos debían dar ese primer paso. Cuando el Señor es santificados, ellos debían, primeramente, su cuerpo necesitaban purificarlo. Y yo creo que muchos de nosotros debemos purificar nuestro cuerpo, consagrar nuestros ojos. Hermanos, debemos muchos de nosotros reconocer que lo que vemos acá, no todo lo que vemos acá trae gloria y honra a nuestro Dios. Más de uno de nosotros necesitamos agarrar y echar de vez en cuando, no siempre debemos purificar nuestros ojos. Lo que vemos, lo que hacemos. Nuestro cuerpo, hermano, recuerde, nosotros somos templo de ¿quién, hermano? Del Espíritu Santo. Debemos purificar lo que estamos viendo. El día de hoy hay un bombardeo tremendo a través de la tecnología, hermanos, y no vamos a hablar en contra de la tecnología. Realmente el teléfono no tiene la culpa. El Facebook no tiene la culpa. El Instagram no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros, que somos los que buscamos, vemos, dirigimos. Y más de uno de nosotros necesitamos poder consagrar nuestro cuerpo. ¿Queremos ver maravillas de parte de nuestro Dios? ¿Amén o no? Amén. Necesitamos consagrar. Ellos debían purificar su cuerpo. Lo que vemos, lo que oímos, hermano. Lo que oímos. Ahí la palabra de Dios dice: cantad al Señor con salmos, con himnos y cánticos. Así que ya esos discos de Juan Gabriel deben ser extintos de su repertorio. Yo sé los terrícolas que están ahí en su corazón. Los jóvenes dirán: ¿qué está diciendo el pastor? Pero debemos purificar lo que escuchamos. Hermanos, por eso debemos cantar al Señor cantos que alaben el nombre del Señor. Mire, no solamente el Señor le dijo a ellos: debían santificarse, ellos debían santificar sus cuerpos. Hermano, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar lo que entra. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no, lo que entra en el cuerpo es lo que contamina al hombre, no lo que sale del cuerpo. Es importante para nosotros, hermanos, poder decidir consagrar nuestro cuerpo al Señor. Pero ellos, cuando el Señor le dice ahí en el versículo 5 que debían santificarse externamente, pero ellos también debían santificarse internamente. Ellos debían ir a ver si tenían algo que hablar con Dios.
Ellos necesitaban estar bien con el Señor, necesitaban estar a cuenta con el Señor. Los sacerdotes pasaron la voz y dijeron: mañana Dios va a hacer maravillas con nosotros. Solamente pide que nos santifiquemos. Ellos, hermanos, automáticamente sabían: yo tengo que hablar con Dios. Tengo algo que entregarle al Señor. Hay algo que no está bien conmigo. Yo necesito ser perdonado. ¿Sabe, hermano? El perdón, hermano, es ser liberado. Es poder liberarnos, es poder conseguir ese perdón de parte del Señor. Por eso es que hablamos en estos días del poder de la confesión. El Señor dice: tú quieres ver grandes maravillas en tu vida, es importante que tú puedas santificarse. Ellos se bañaron, ellos se cambiaron de vestimenta, ellos botaron todo eso que venían arrastrando de Egipto, hicieron una nueva vestimenta, se purificaron externamente, pero también ellos tenían que santificar su corazón delante del Señor. Es importante, hermanos, para nosotros, si queremos ver grandes maravillas en nuestra vida, necesitamos arreglar cuentas con Dios. ¿Sabe? Ninguno de los que está aquí el día de hoy está libre de pecado. Todos tenemos una lucha, tenemos una batalla, estamos arrastrando. Hay un gigante que se vive, se cae, le estamos dando y ahí vamos luchando. El Señor espera de nosotros que nosotros vayamos a Él y digamos: Señor, aquí está mi pecado delante de ti. Es importante santificarnos. El Señor le dijo: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas con usted. ¿Quién cree que Dios puede hacer maravillas con nosotros? Puede hacerlo, pero es importante, hermanos, importante que nosotros podamos consagrarnos. Mira ahí el versículo número 15. Versículo número 15. Ellos hicieron todo. Ellos, número 1, buscaron la voluntad de Dios, esperaron. Número 2, ellos buscaron la dirección del Señor, se pusieron detrás del arca del Señor. Y número 3, ellos se santificaron por fuera y por dentro. Y mira el resultado, versículo 15. ¿Están conmigo ahí, hermano? Dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de ¿qué, hermano? Por eso es que en este tiempo era el tiempo más duro para cruzar el río, estaba desbordado el río. Versículo 16: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descienden al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron. ¿Y qué pasó con el agua, hermano? Fueron divididas, y el pueblo pasó ¿qué? En dirección de Jericó. Ahora, hermano, yo no sé usted, pero yo tengo un Dios que puede detener el río. Mire, hermanos, el Señor dice: yo voy a hacer mi parte. Y créame, Dios es fiel y hace su parte. Nosotros somos el culpable del desastre de vida que tenemos. No le echemos la culpa a la iglesia, no le echemos la culpa a los hermanos, no le echemos la culpa ni siquiera a la situación. La culpa la tenemos nosotros, porque nuestro Dios no ha fallado. El Señor nos dice en su palabra, ¿quieren ver la maravilla de Dios? Santifíquese. Ellos lo hicieron, hermanos, y es tremendo porque los sacerdotes iban y apenas ellos tocaron el agua, el río se detuvo a lo lejos, dice la Biblia, porque el Señor nos cuida, amén o no. A lo lejos se detuvo y ellos pasaron en seco. Hermano, este Dios que está acá es el mismo Dios que tenemos nosotros. No hay un río, no hay una adversidad, no hay ningún problema que el Señor no pueda obrar, que el Señor no pueda meter su mano poderosa. Pero el Señor solamente espera de nosotros que nos consagremos. Ahora, ¿cuántos ríos no pudieron haberse evitado, hermano? ¿Cuántos ríos no intentamos cruzar nosotros y nos revolcó al mar muerto? Y varias que muertos, hay un poco muertos en el mar muerto. ¿Cuántos cristianos están en el mar muerto porque decidieron cruzar el río a su forma?
decidieron cruzar el río a sus capacidades. Pero qué tremendo, hermanos, que cuando nosotros nos consagramos, el Señor va delante de nosotros. Él, el mismo Dios que hizo este milagro, es el mismo Dios que tenemos nosotros. ¿Y cuántos de nuestros ríos que nos han hecho tanto daño pudieron haberse evitado si nosotros hubiésemos consagrado nuestra vida a Él? Hermanos, esperemos la voluntad de Dios. No te apresures. Recuerda, reposa. Son 3 días. El Señor, a veces creemos que se tarda, pero no se está tardando. Va a llegar el momento adecuado. Ponte detrás del Señor. Sigue la dirección del Señor. Y sobre todo, tengamos una vida en santidad. Decidamos agradar al Señor. Como dice la palabra del Señor, hermanos, si Él nos liberó del pecado, ahora nosotros necesitamos vivir una vida que le agrade a Él. ¿Quién desea ver la mano de Dios en su vida, hermano? Es importante poder tener una vida consagrada. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados. Vamos a orar. Hermanos, no hay alguien en esta mañana que en su peregrinar diario no se haya topado con un río Jordán. No lo hay, hermano. Hay momentos en nuestra vida donde ese río está desbordado, pero ni se nos ocurra a nosotros cruzarlo en nuestra fuerza, hermano. Le digo con toda honestidad, yo personalmente debería estar ahí en el altar del Señor, el primerito ahí, de decirle: Señor, yo no quiero cruzar a mi fuerza. Yo sé que cuando estamos alejados de Dios estamos fríos espiritualmente. Satanás nos llena la mente de cosas, pero déjame decirle algo, hermano. Ese río no lo podemos pasar solos. Necesitamos la intervención del Señor. No hay forma, hermano. Ellos lo sabían, no podían hacerlo, necesitaban la mano de Dios. Yo creo que todos nosotros necesitamos pedirle perdón al Señor, porque cuántas veces hemos intentado hacer las cosas a nuestra forma, cuántas veces hemos querido atravesar el río sin estar santificados, cuántas veces hemos querido llevar a nuestra familia a lugares en nuestra fuerza. ¿Cuántas veces hemos sido arrastrados por la corriente del río por no tener la santidad de Dios en nuestra vida? Hermano, el Señor nos dice hoy: usted pueda ir hoy a su casa, pero créame, hermano, créame que va a enfrentarse tarde o temprano. Y cuidado si ahorita no está siendo llevado por el río por haber hecho las cosas a su forma. Pero todavía tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades. El Señor lo que espera de nosotros es que vayamos a Él. Hermano, todos estos mensajes que hemos estado escuchando son mensajes de reto para poder tener un corazón consagrado al Señor. Él quiere ayudarte. Solamente necesitamos ponernos detrás de Él. A lo mejor habrá alguien que me diga: pastor, ore por mí, pastor. Yo necesito que Él vaya adelante. Yo necesito que el Señor me ayude. Necesito de su fuerza. El Señor me dio lo que yo necesitaba. El Señor habló el área de que necesitaba escuchar. Yo necesito de mi Dios. Necesito de su ayuda. Ore por mí, pastor. Yo quiero orar por ti. Si alguien, el Señor habló a tu vida, fue de bendición el día de hoy, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Amén. Hermanos, si solamente nosotros pudiéramos entender el poder que tiene la vida, una vida consagrada, pudiéramos ver la mano de Dios y las maravillas de Dios están prestas para nosotros. Solamente el Señor nos dice: santifícate, conságrate, lávate de tu maldad, cambia tus vestiduras, vuelve a empezar. Toma de nuevo mi mano y caminemos con Él.
Hermanos, es importante tener una vida consagrada, una vida santificada para poder seguir sirviendo al Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Tú eres bueno con nosotros. Tu misericordia, Padre, es grande. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a atravesar ese río, Padre. Te pido por mis hermanos, mis hermanas. Tú los conoces mejor que yo, conoces sus situaciones, conoces sus adversidades. Yo te pido que seas tú, Señor, haciendo la obra. Ayúdanos a ir delante de ti, a esperar, Señor, esos 3 días ahí. Consuela nuestras vidas, dirígenos, Señor, a través de tu presencia en nuestras vidas. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a santificar cada área de nosotros, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra vista, nuestra vida. Ayúdanos a santificarnos, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros. Bendice, Señor, el resto de las cosas que vamos a hacer y glorifícate de una manera muy, muy especial. Lo dejamos en tus manos, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, por favor.